Ok, entonces chicos, empezamos el segundo parcial en la asignatura de contabilidad de costo y con ello obviamente vamos a ver nuevos temas para este parcial, ¿no? Este segundo parcial es la primera clase de la primera semana que nosotros vamos a tener y el tema que vamos a ver el día de hoy va a ser punto de equilibrio, ¿no? La definición me dice que el propósito de toda actividad industrial es incrementar la rentabilidad mediante operaciones que cubran el total de sus costos y generen un rendimiento adicional. Esto se puede observar en la gráfica del punto de equilibrio. Un punto de equilibrio nos dice que cuando los ingresos son iguales a los costos, se llama equilibrio. En consecuencia, la utilidad neta es cero. Este punto sirve como referencia para incrementar la producción y obtener una rentabilidad. Nos indica que con X volumen de producción podemos obtener mayor o menor rentabilidad. Entonces, el punto de equilibrio, el propósito en toda la empresa industrial va a ser siempre la incrementación de la rentabilidad mediante las operaciones. ¿Y cuáles van a ser las operaciones? Estas operaciones van a ser aquellas que van a cubrir el total de sus costos y los gastos que se van a generar mediante un gasto adicional, ¿no? Esto se puede observar mediante una gráfica del punto de equilibrio, que es donde nosotros le llamamos diagrama, y conocemos cuál es el punto de equilibrio que se está dando entre los costos, ¿verdad? Y los ingresos. ¿Qué me dice el punto de equilibrio? Que me dice que cuando los ingresos son iguales a los costos, esto se llama equilibrio, ¿no? En consecuencia, la utilidad neta en este caso siempre va a ser cero. Este punto sirve como referencia para incrementar la producción y obtener una mayor rentabilidad. Nos indica que un X volumen de producción podemos obtener ya sea una mayor o una menor rentabilidad, ¿verdad? Dentro de los costos. Entonces yo le he colocado aquí una imagen para que usted se dé cuenta del punto de equilibrio, ¿verdad? Mediante una gráfica. Dentro del punto de equilibrio, pues nosotros tenemos acerca de los costos fijos y acerca de los costos variables, ¿ya? Entonces, ¿qué me dicen los costos fijos? Me dice que los costos fijos se mantiene constante porque no varían por cualquier cambio en el volumen de producción. Así, un aumento en las unidades de producción, el costo fijo se mantendrá constante. Por ejemplo, el arriendo es un costo fijo, cualquiera que sea el volumen de producción. Cada unidad producida participa de los costos fijos. A más unidades producidas, menor asignación del costo fijo. Por ejemplo, si se producen 100 unidades y el costo fijo es $20, ¿cuál es su costo unitario? Que realizamos ese costo fijo, lo dividimos para las cantidad de unidades y obtenemos nuestro costo unitario, ¿verdad? Entonces, yo con mi lápiz, por ejemplo, aquí estamos viendo los costos fijos, ¿no? Los costos fijos, que me dicen que aquellos costos fijos se van a mantener constantes, ¿verdad? Van a estar en una sola misma línea, no se van a mover. ¿Por qué me dice? Porque estas no van a variar por cualquier cambio en el volumen de producción. Por ejemplo, si tenemos un aumento en las unidades de producción, el costo fijo se mantendrá permanente o constante. Aquí nos han puesto un ejemplo. El arriendo, por ejemplo, el arriendo es un costo fijo. ¿Por qué es un costo fijo? Porque ya sea la cantidad de producción o el volumen de producción que se está elaborando, ¿verdad? El arriendo siempre va a mantenerse constante, no se va a modificar. Cada unidad producida participa de los costos fijos. A más unidades producidas, menor asignación del costo fijo.
Se producen 100 unidades, un ejemplo, y el costo fijo es 20. Entonces, de esto yo quiero obtener mi costo unitario. ¿Cómo voy a hacer mi costo unitario? Pues mi costo fijo, ¿no verdad? Lo divido ¿para qué? Para las cantidades producidas. Recuérdense que las unidades producidas o las cantidades dentro de la contabilidad de costos siempre se la representa por la Q, ¿no? ¿Y cuánto yo obtengo aquí? Pues yo tengo mi costo unitario. Por ejemplo, aquí yo les he puesto lo que es la gráfica del punto de equilibrio o el diagrama de los costos fijos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tengo, del lado del eje de las X, pues yo voy a tener lo que es mi volumen de producción, ¿verdad? Y del eje de las Y, yo voy a tener la parte de lo que son mis costos. ¿Ya? Aquí yo tengo mis costos. Pues en este caso yo obtengo mis costos fijos. Mis costos fijos me está hablando en este caso de 20, ¿no es cierto? Aquí tenemos 0, 10, 20, 30, 40. ¿No es cierto? Entonces mi costo fijo, ¿verdad? Va a ser aquí los 20. Y se va a mantener de manera constante. ¿Por qué? Porque el volumen de producción, por ejemplo, a pesar que varíe, se va a mantener. Entonces tiene una línea recta. ¿No es cierto? No tiene ningún tipo de escala, sino que se mantiene de línea recta, como ustedes ven aquí, esta línea azul. Entonces, esta es la gráfica del punto de equilibrio o el diagrama de los costos fijos, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente que me dice costo variable. ¿Qué me dicen los costos variables? Son los que cambian en proporción directa a los cambios en el proceso de producción. Un aumento del 10% en las unidades de producción, un aumento del 10% en los costos variables. Los costos variables aumentan a medida que aumenta la producción. Si no existe producción, no existe costo variable. En consecuencia, los costos variables nacen en cero, ¿no? Como usted se da cuenta aquí, pues yo tengo asimismo el diagrama de los costos variables o la gráfica del punto de equilibrio. Por ejemplo, en este caso yo tengo mis costos, tengo mis unidades producidas o mi volumen de producción, ¿no es cierto? Y como a mí me dice que mis costos variables siempre van a nacer de cero, va a partir de este punto cero, ¿verdad? Entonces, yo le voy a colocar aquí, le voy a marcar, ¿verdad? Del punto cero siempre va a nacer, ¿no? Entonces, aquí nosotros partes del punto cero y va a tener un costo variable, ¿no es cierto? Hasta el punto que tenga que llegar. Entonces, aquí hablamos acerca de los costos variables. Entre más aumenta la producción, ¿verdad? Los costos variables aumentan a medida que aumenta la producción. Entonces, si aumenta la producción, pues van a aumentar mis costos variables. Y si aumentan mis costos variables, pues va a aumentar mi producción, ¿no? Eso dentro de lo que es los costos variables. ¿Ya? Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Yo se los voy a explicar para que usted me logre entender. Por ejemplo, a mí me dice aquí que yo tengo el precio unitario de $2, ¿no es cierto? No me dan las cantidades, por lo cual yo tengo que descubrir cuántas cantidades o cuál fue el volumen de producción para que este precio unitario a mí me salga $2, ¿no es verdad? Entonces, se pide que determinemos un costo total unitario, un ingreso total en el caso que tengamos una pérdida, perdón, una utilidad o una pérdida. Y por obviedad, pues vamos a graficar el punto de equilibrio. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla del punto de equilibrio. Yo le he colocado aquí los volúmenes de producción de 10 a 100, ¿verdad? Para yo poder obtener lo que es la parte de mi volumen de producción y ver a base de qué producción se ha puesto un precio unitario de $2, ¿no? Entonces, aquí yo tengo un costo fijo, ¿no es cierto? Mi costo fijo va a ser de 20, ¿ya?
va a ser de 20 mi costo fijo. Entonces, mi costo fijo va a ser de $20, pues yo voy a tener que obtener un costo variable. ¿Y a mí qué me dice? Que el costo variable aumenta a medida que aumenta el volumen de producción. Entonces, si mi mi volumen de producción es 10, mi costo variable va a ser ¿cuánto? 10. Si mi volumen de producción va a ser 50, pues mi costo variable va a ser 50. Recuerde que a medida de que el costo variable aumente, ¿verdad? Va a aumentar el volumen de producción, ¿verdad? Entonces, si mi volumen de producción aumentó, pues va a aumentar mi costo variable. Entonces, voy a tener casi lo mismo del volumen de producción en mi costo variable. El costo fijo, el costo total, perdón. El costo total me dice que es la suma del costo fijo, o sea, de estos costos fijos, más el costo variable, ¿verdad? Entonces, aquí para el volumen de producción de 10, pues yo tengo mi costo fijo que es 20 y mi costo variable que es 10, sumo y pues tengo un costo total de 30. Y yo realizo asimismo para todo mi volumen de producción del 10 a 100, ¿no? ¿Cómo obtengo yo? Aquí yo he obtenido ya mi costo total, entonces, consiguiente a esto me sigue mi costo total unitario. ¿Cómo yo obtengo mi costo total unitario? Me dice, se obtiene dividiendo el costo total para el volumen de producción. Entonces, chicos, si mi costo total, por en este caso, es 30, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Este costo total lo voy a dividir para mi volumen de producción. ¿Y cuál va a ser mi costo total unitario? $3. Asimismo, en la siguiente, el costo total es 40 y lo voy a dividir para mi volumen de producción y voy a obtener un costo total unitario o precio unitario de $2, ¿no es cierto? Entonces, a mí que me pedía que yo tengo que buscar dónde está ubicado el precio unitario de $2. Y aquí lo he encontrado. Mi precio unitario, mi costo total unitario de $2. Entonces, mi análisis, ¿cuál va a ser? A base de que he buscado mi costo unitario de $2, ¿verdad? A base de esto, pues se han elaborado 20 productos, ¿verdad? Mi volumen de producción es 20 y mi costo total unitario es de $2. El ingreso total dice que se multiplica el precio unitario, en este caso $2, por el volumen de producción, ¿no? Entonces, si mi costo total unitario es de $2, pues yo, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar, ¿verdad? Con mi volumen de producción, que en este caso, ¿cuánto me va a dar? El ingreso total, 40. Y por último, yo para poder obtener si tengo una utilidad o una pérdida, me dice que se obtiene restando el ingreso total, ¿verdad? ¿Cuánto es el ingreso total? 40, menos el costo total que es 40. Entonces, ¿cuánto me queda aquí? 0. O sea, no he obtenido ni una pérdida ni una utilidad, ¿no? Entonces, yo les explico este ejercicio porque en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se encuentra cada uno de ellos y ahí está escrito y con fórmulas. ¿Ya? Aquí vemos. El costo variable. Yo para en esa tabla puedo obtener mi costo variable, pues me dice que el costo variable aumenta a medida que aumenta el valor de producción, ¿no es cierto? Si mi volumen de producción era 100, un ejemplo, ¿no es cierto? Mi costo variable también iba a ser 100. Si mi volumen de producción iba a ser 50, entonces mi costo variable también iba a ser 50. ¿Ya? Entonces, así en ambas partes de lo que es el volumen de producción, el costo variable, iba la misma cantidad, ¿no? Costo total. Me dice que el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable, ¿verdad? El costo fijo era ¿cuánto? La cantidad de 20, ¿no es cierto? Por ejemplo, en ese ejemplo a mí ya me daban el costo fijo que era de 20, pero si yo le mando a hacer un ejemplo, yo le digo, bueno, el costo fijo
¿no es cierto? Es de otra cantidad, ¿no? Entonces a mí ya me dieron el valor del costo fijo, en este caso 20. Ya aquí tenemos el costo fijo 20. Y me dice que el costo total, pues es la suma del costo fijo más el costo variable. Aquí yo le he puesto signo de división, pero no, chicos, es suma. Entonces, 20 más 10 me da 30. Entonces, este es mi costo variable. Este es un ejemplo, chicos. El costo total unitario, ¿cómo yo lo obtengo? Se obtiene dividiendo el costo total para el volumen de producción. Entonces, mi costo total, ¿cuánto es? 30. ¿Y para cuánto yo lo voy a dividir? Para mi volumen de producción, que en este caso es 10. Entonces, ¿cuál va a ser mi costo total unitario? $3. En el caso de la tabla, ¿verdad? Yo tenía que mi costo total era 40, ¿verdad? Y mi volumen de producción era 20. Entonces, dividiendo ambas cantidades, a mí me iba a quedar $2. Entonces, yo de esta manera, ¿qué obtengo? Obtengo mi costo total unitario. Aquí tengo mi ingreso total, que me dice que mi ingreso total se calcula multiplicando el precio unitario por el volumen de producción. Ya una vez que yo he obtenido mi precio unitario o mi costo unitario, en este caso que era $2, yo multiplico por mi volumen de producción, que cuánto era, 10, en este caso del ejemplo era 20, ¿cierto? Entonces yo multiplico, y a mí cuánto me tiene que quedar, 40. Entonces este va a ser mi costo total, ¿no es cierto? Mi ingreso total, perdón. La utilidad o pérdida me dice se obtiene restando el ingreso total menos el costo total. En este caso, mi ingreso total, según el ejemplo, era 40, menos mi costo total, que también era 40. Entonces, yo iba a tener 0. Entonces, yo no iba a tener ni utilidad, ni iba a tener lo que era pérdida. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que a mí me han colocado aquí del libro, me dice que mi ingreso total es 20 y mi costo total es 30. ¿No es cierto? Pues yo estoy restando y me queda menos 10. Entonces, aquí que estoy obteniendo una pérdida, ¿no es cierto? Entonces, aquí me he puesto en la tabla, se muestra claramente que el costo total es 40 y el ingreso total también es 40, produciéndose el punto de equilibrio con una producción de 20 unidades. Ahora sí, aquí vamos a ir a la parte de la tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, según la tabla, mis costos fijos estaban de los 20, ya que era el volumen de producción. Y como el volumen de producción es constante, entonces aquí está mi costo fijo, ¿no es cierto? Ya. Mi ingreso total. Mi ingreso total, ¿verdad? Me dice que es 40. Entonces, el ingreso total siempre parte desde cero, como yo se los he explicado. Aquí parte desde cero y aquí nosotros tenemos el punto 40, ¿verdad? Del ingreso total con las unidades o volumen de producción, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, yo les pongo así y aquí está partiendo mi ingreso total. Entonces desde cero lanzo lo que es la parte de la línea y tengo mi ingreso total que ustedes se dan cuenta que tengo aquí, que les he colocado. ¿Ya? Ahora, para mi costo total, ¿no? Asimismo, yo he partido ¿de dónde? De lo que es 20, que es lo que es la parte de mi volumen de producción. ¿A qué? A mi punto del costo total, que también es 40, ¿no? Entonces, ambas partes. Y en este punto que yo les había colocado anteriormente, en este punto naranja, que yo le voy a colocar de fucsia ahorita, es donde se va a provocar el punto de equilibrio, chicos. Ahí es donde se va a colocar el punto de equilibrio. Entonces, ¿mi análisis cuál es? Mi análisis me dice que el punto de equilibrio, el ingreso total,
igual al costo total, no existe una utilidad. Cuando el ingreso total es 100, el costo total es 70 y existe una ganancia de 30. Y cuando el costo total es 30 y el ingreso total es 20, existe una pérdida de 10, ¿no? Entonces, son análisis, son puntos claves que usted le coloca para que usted vaya memorizando, ¿no? La próxima clase yo les voy a traer un ejemplo. La próxima clase, si mal no recuerdo, es el día jueves. Pues yo les voy a traer un pequeño ejemplo ya un poco más complejo para irlo desarrollando clases y asimismo obtener nuestra respectiva tabla de punto de equilibrio y la gráfica, ¿no? Y a base de eso les envío una tarea para luego pasar al tema de los costos, volúmenes y utilidades. ¿Ya? Les recuerdo, chicos, esta materia usted tiene que tenerla en su cuaderno, pasarla para los próximos talleres que vamos a realizar, ¿no?